Roberto, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Todo bien, muchas gracias por participar en este call. Encantado. Roberto, bueno, parto felicitándote por la última encuesta y la precisión con que se han adelantado los resultados de las últimas elecciones. En este sentido, ¿nos puedes comentar, sin revelar obviamente si es que hay alguna fórmula secreta, cuáles han sido los ajustes metodológicos que se han incorporado en la confección de estas? ¿Cómo han podido combinar la estimación de una votación polarizada, pero también con un sistema de votación voluntario y aún un alto porcentaje de votantes ausentes en las urnas? A ver, bueno, yo creo que lo primero es la consistencia de nuestra encuesta. Llevamos 414 mediciones consecutivas, semanales. Son casi 300.000 personas encuestadas y por lo tanto en el fondo eso da una experiencia, un olfato de seguir en el fondo la opinión pública y electoral. Y también, evidentemente, hemos ido aprendiendo. Ahora, yo creo que una de las grandes diferencias y fortalezas de nuestra encuesta es que en el contexto de donde surgen las encuestas online, que básicamente empiezan a proliferar producto de que son más económicas de hacer y por lo tanto disminuyen las barreras de entrada. Nosotros hemos mantenido nuestra encuesta telefónica, es la única encuesta probabilística, eh, y por lo tanto eso le da una ventaja metodológica con respecto al resto. Hay buenas encuestas online, sin duda que las hay, pero creo que todavía es una metodología que está en rodaje y que tiene que ir mejorando. Ahora, dicho eso, probablemente el principal aprendizaje con respecto al 2017 fue entender la manera en que los chilenos se relacionan cuando contestan encuestas. Ahora, si nosotros vamos al 2017, y yo te digo hoy día, 4 años después, que hubo una encuesta que te dijo que iba a haber segunda vuelta, cuando muchos analistas decían que esa segunda vuelta iba a ser entre Piñera y Guillé, que Beatriz Sánchez iba a llegar tercera, y que finalmente Sebastián Piñera iba a ser el próximo presidente de Chile, y diríamos, bueno, las encuestas funcionan. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que en el 2017 nos enamoramos probablemente del modelo de votante probable, que lo que hacía era identificar a aquellos chilenos que nos respondían las encuestas con mayor probabilidad de ir a votar y hacer una selección y un análisis sobre ellos. Pero si uno miraba la encuesta del 2017 y mirabas el total de la muestra y llevabas el resultado a base de 100, es decir, excluías al no sabe, no responde, tenías prácticamente el resultado de la elección. Nosotros comenzamos un trabajo junto con la Universidad Católica, especialmente con Eduardo Valenzuela, desde ahí en adelante. De aquí yo creo que la colaboración con la academia es fundamental. Fuimos a ver qué pasaba en Estados Unidos, hablamos con académicos, con expertos, y nos dimos cuenta que, claro, que en un proceso electoral y en una encuesta telefónica celulares, donde tenemos más o menos entre un 20 y un 25% de tasa de respuesta, eh, la mejor manera de estimar la elección es considerando el total de la muestra sin el no sabe, no responde. ¿Por qué? Porque en un proceso electoral quienes contestan la encuesta tienen una probabilidad más alta de ir a votar de los que no la hacen. Entonces, al calcular un votante probable, luego vas a hacer un segundo proceso de selección que es innecesario. Con ese modelo en vista, aumentando la cantidad de casos durante el proceso electoral y viendo todas las opciones, es decir, ver el total de la muestra, ver solo entre aquellos que están decididos ir a votar, igual hacer un modelo votante probable, o sea, tener todo el panorama a la vista, creo que nos permitió en el fondo ir afinando nuestra herramienta y nuestro olfato, y hoy día poder haber anticipado con claridad lo que fue el plebiscito, la convención constituyente, la primera vuelta, las primarias y también ahora esta segunda vuelta. Perfecto. Y bueno, pasando al resultado de la última encuesta publicada hoy, pero que ya era recogida del viernes pasado, si no me equivoco, y haciendo el Así contraste es. con el resultado de la elección. Eh, Me interesa saber y conocer tu análisis en términos socioeconómicos y rangos etarios de estos resultados. Y entender también qué captura a tu juicio la mayoría de los votos de Gabriel Boric en la región metropolitana. Y si ves algún factor determinante en la recta final. No sé, el debate, la moderación, qué impacto tuvo y cómo tú pudiste reflejar o ver cómo se reflejaba esto en las diferentes encuestas. A ver, lo primero que diría es que esta es una elección novedosa, eh,
probablemente la más diferente que hemos tenido desde el 90 a la fecha por muchas razones. Es la primera elección sin Bachelet y Piñera después de 16 años. Es la primera elección donde las encuestas no anuncian al ganador con un año de anticipación. Es la primera elección donde no participan candidatos de las coaliciones que han gobernado Chile los últimos 30 años en la segunda vuelta. Es la primera elección que pierde el candidato que pasa primero en la primera vuelta. Y probablemente lo único que queda ¿cómo decirlo? De las estructuras del pasado que se replicaban elección tras elección, es que quien gana la región metropolitana gana la elección municipal, y que incluso uno podría ir más allá: quien gana la elección municipal gana la elección presidencial. Probablemente lo único que queda. Y lo que nosotros cuando veíamos los resultados de esta segunda vuelta, primero, es que nunca fue estrecha. Nunca vimos que se estrechara, nunca vimos que fuera voto a voto, como se instaló un clima durante las últimas 2 semanas. Gabriel Boric comienza ganando esta elección por 8 puntos y la termina ganando por 10, 11 puntos, que es un poco lo que mostraba nuestra encuesta del viernes. Dicho eso, tengo la impresión de que las razones por las cuales terminó ganando Gabriel Boric es porque fue más eficiente en instalar que esta elección se trataba entre liberales y conservadores, entre la oposición versus gobierno, y entre el no y el sí. Y por lo tanto, si tú eras liberal y eras de oposición y habías votado por el no, en el fondo votabas Boric. Y en cambio, en el fondo, si eras un conservador, si eras más de gobierno, y si habías votado por el sí, bueno, te quedaba la candidatura de Kast. Y por lo tanto, el resultado de la elección es muy parecida en su estructura a lo que fue el plebiscito del sí en el 88. Y creo que no solo su estructura, sino que también es su simbolismo. Yo creo que el resultado es el reflejo de un nuevo Chile, que estamos iniciando probablemente un nuevo periodo para los próximos 30 años. Con el presidente más joven en la historia de Chile, con el presidente más joven en la historia de Chile, con el presidente con más votos en la historia de Chile, probablemente el presidente más joven del mundo hoy día. Y eso creo que es el reflejo de un cambio sociopolítico, cultural importante. El apoyo de Gabriel Boric vino principalmente desde los jóvenes, desde las mujeres, de todos los niveles socioeconómicos, sin distinción alguna, muy basado en Santiago, y evidentemente más identificados con la centro-izquierda, pero no fue despreciable la votación que obtuvo desde el centro y de la gente sin posición política. El triunfo de Gabriel Boric es el triunfo de la clase media chilena, que se vuelca por un proyecto que prometió cambio, novedad, pero con moderación. El triunfo de Gabriel Boric es el de segunda vuelta, no es el de primera vuelta. Es el de la moderación, y por lo tanto creo que si es que Gabriel Boric intentara volver intentar gobernar con la versión de la primera vuelta, probablemente va a tener bastantes problemas. Bueno, y tú mencionaste que la encuesta CADEM es la única disponible que tiene una técnica probabilística, manteniendo el español simple pero sin perder la rigurosidad. ¿Cuáles son las diferencias principales, y si es la única, si puedes hacer una bajada en relación a la otra encuesta, ¿ya? Donde incluso algunas daban un empate técnico en los resultados? Adicionalmente, ¿qué mejoras ves en relación a la experiencia comparada? Mencionaste también la experiencia de Estados Unidos, para tener un, comillas, mercado más competitivo en esta materia. Ejemplos: menor periodo de bloqueo, homologación de metodología online versus presencial, etc. Hay dos grandes familias de encuestas: la familia de las encuestas probabilísticas y las familias de las encuestas de cuotas. Y ambas tienen sus fortalezas, evidentemente. Una encuesta probabilística lo que hace es una selección aleatoria de una muestra representativa de la población. En este caso, nosotros tenemos una base de datos de 18 millones de números de teléfono, y hacemos una selección aleatoria permanentemente de esa base de datos para construir nuestra muestra, que la única estratificación previa que tiene es por región, es decir, asignarle la cantidad de encuestas necesaria para cada una de las regiones. Con eso podemos, por ejemplo, recoger
Cada encuesta tiene más de 260 comunas de todo Chile, estamos en todas las regiones, tenemos más o menos un 10% de población rural, porque en el fondo tienen celulares y podemos llegar bien a ese segmento. También recogemos información importante, por ejemplo, del mundo inmigrante, que hoy día tiene derecho a voto y que participa de las elecciones. Entonces, en el fondo logramos con una encuesta probabilística y telefónica celulares hacer una representación muy correcta, muy precisa de la población. Por otro lado, tenemos las encuestas de cuotas, es decir, en el fondo encuestas que no pueden ser probabilísticas porque no tienen una base de datos representativa de la población nacional y construyen marcos muestrales que en investigación de mercado se llaman paneles online. El problema que tienen los paneles online hoy día es que son muy acotados. Por ejemplo, podrían tener 400.000 personas si fueran masivos, o si se construyeran de una manera distinta, pueden tener hasta 20.000 personas que han sido seleccionadas probabilísticamente, pero son acotados en el marco muestral. Y ellos, en el fondo, lo que hacen es seleccionar gente que representa una cuota, es decir, yo sé que en Chile son 50 hombres y 50 mujeres, por lo tanto va a ser 50 hombres y 50 mujeres, sé los tramos etarios, voy a ir cumpliendo cuotas de esos tramos etarios, lo mismo por edad, por nivel socioeconómico, uno podría avanzar, incluso hasta por posición política, hay que ver que en el fondo cómo construyen esas muestras. Pero en ese contexto creo que entonces los problemas de la encuesta online son los marcos muestrales generales que son acotados, digamos, y luego cómo construyen las muestras que uno no las conoce. Y ahí se podrían producir distorsiones. Por otro lado, uno de los principales problemas de hoy día, más que existan encuestas online, que es una buena noticia, que hayan muchas encuestas en Chile, eso habla de una profundidad democrática. Hay una correlación alta entre la cantidad de encuestas que tienen los países, la cantidad de encuestadoras me refiero, y cuán democráticos somos. Pero hoy día la veda electoral, es decir, esta ley que prohíbe la difusión de encuestas electorales con 15 días de anticipación de las elecciones, que yo considero que es una ley profundamente antidemocrática porque atenta contra el derecho a informar y al derecho a informarse, genera daños muy relevantes a también las encuestas. ¿Por qué? Porque en el fondo genera, evidentemente, que aparezcan primero encuestas de origen desconocido o que nunca han operado en Chile o que representan a ciertos comandos o partidos políticos que llevan a generar confusión. En esta segunda vuelta vimos que había dos encuestas que hablaban de empate técnico y que instalaron un clima de que esta elección estaba empatada, cuando no era así. Y por otro lado, entonces aparecen las fake news y aparecen estas encuestas que, claro, como lo online baja las barreras de entrada, porque son mucho más económicas de hacer, aparecen muchas. Pasó para el plebiscito, había encuestas que decía que estaba empatado el apruebo y el rechazo, pasó en la primera vuelta también, a que aparecen ciertas encuestas que daban ganando, por ejemplo, a José Antonio Caz por 10 puntos, otras a Boric por 10 puntos, con nada de eso ocurrió. Y por lo tanto, en la medida en que uno pueda entregar la información, disponibilizar a la opinión pública, también se rompe este sesgo de que solo accede gente que puede pagar la encuesta a esos resultados, en cambio la opinión pública se queda ciega. Yo creo que es un desafío grande y ojalá el Parlamento entienda el daño que le está haciendo a la democracia, que al final lo único que hace es proliferar las fake news, que aparezcan encuestas de dudosa procedencia y que generan solo ruido. Y mi recomendación a quienes nos están escuchando hoy día y a la opinión pública en general es que sigan a las empresas que tienen domicilio conocido, que tienen una oficina, que tienen una dirección, que tienen un número de teléfono, que trabaja gente, que está haciendo su pega todos los días. Y no confiar en estas empresas que aparecen para un momento particular y después se van y que no tienen ningún efecto. Roberto, para terminar, ¿consideras tú que esta es una revancha de las encuestas tradicionales, considerando que habían opiniones que estaban desacreditando su utilidad en los últimos años? Por último, ¿cómo evalúas tú el rol de las redes sociales en las últimas elecciones y cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan para el futuro de las elecciones en Chile? A ver, yo creo que no es una revancha para nada. O sea, en Chile tiene una tradición muy bonita en torno a su proceso de investigación electoral. En Chile jamás ha ocurrido, por ejemplo, lo que pasó en el Brexit o lo que pasó en Estados Unidos o lo que pasó en Colombia. Las encuestas, y digo la gran mayoría de las encuestas, salvo las que son usadas como herramienta política,
La gran mayoría de las encuestas ha tenido la capacidad de anticipar las grandes tendencias en Chile. Las encuestas han anunciado quién va a ser el próximo presidente de Chile, no se han equivocado en eso. Puede haber una distorsión en los márgenes, pero nadie en el fondo diría que las encuestas no tuvieron la capacidad de decir que Piñera ganara el 17, que Bachelet antes, que hoy día Boric. Anticiparon correctamente que el plebiscito, la convención constituyente, o sea, en el fondo hay una bonita tradición de hacer encuestas en Chile en un contexto evidentemente mucho más complejo, con voto voluntario, con las redes sociales, que van cambiando en el fondo la dinámica de manera mucho más rápida. Entonces no es una reivindicación, una revancha, yo creo que es más bien una buena señal y una buena oportunidad para decirle a la opinión pública y a los expertos, digamos, que las encuestas hacen bien su trabajo, a no dejarse llevar por los climas de desinformación que se instalan muchas veces por las redes sociales y producto de esta ley de 15 días que le hace un tremendo daño a la industria. Ahora, dicho eso, yo creo que si hay dos grandes protagonistas, además de los candidatos en esta elección en particular, son los debates y las redes sociales. Los debates cambiaron la dinámica por completo de esta elección, y eso no había pasado nunca, o al menos en las elecciones anteriores. Por una parte, si no hubiera sido por los debates en la primaria, Joaquín Lavín y Daniel Jadot hubieran ganado en la primaria. Si no hubiera sido por los dos primeros debates de la primera vuelta, Sebastián Sichel habría sido el candidato y no lo hubiera sido José Antonio Kast. Si no hubiera sido por el último debate de primera vuelta, probablemente José Antonio Kast hubiera tenido una diferencia más amplia, de casi 5 puntos, que los dos que tuvo al final, y eso hubiera mostrado un escenario completamente distinto. Y si no hubiera sido por este último debate, el de la segunda vuelta, probablemente la diferencia entre Boric y Kast no hubiera sido de 11 puntos, podría haber sido menor. Iba a ganar Boric de todas maneras, pero una diferencia podría haber sido 6 puntos, 7 puntos y no 11 puntos como la que vimos hoy día. El último debate fue muy decisivo. Por otro lado, las redes sociales cambiaron la dinámica de hacer elecciones. Tenemos un candidato como Parisi que no puso un pie en Chile y terminó sacando el 13%. Han reemplazado la calle, han reemplazado la vía pública como fuente de conversación y están siendo tremendamente influyentes en la generación de conversaciones, en los cambios de opinión importantes. Por eso al final una cosa también importante para nosotros sobre todo, y esta ley de 15 días, es que la encuesta más predictiva va a ser aquella que sea la más cercana a la elección, porque los chilenos están cambiando su decisión influidos por las conversaciones que se producen también en redes sociales. Entonces, para nosotros es importante poder dar cuenta de cuál es la última encuesta que vamos a hacer, que probablemente sea la del viernes, porque esa va a ser la que va a tener la mayor capacidad de anticipar un resultado. Al final, las encuestas, desde mi punto de vista, tienen que ayudar a tomar decisiones, más que ser consideradas por los políticos como que se ven beneficiados o perjudicados por ellas. A mí me gustaría que los políticos las entendieran como una herramienta que ayuda a tomar decisiones electorales o de cualquier otro tipo. Y creo que en eso estamos, digamos. Bueno, excelente Roberto, muchas gracias por tu disposición. Nuevamente te felicito por los resultados de las últimas 3 elecciones y las encuestas que ustedes administran. Y nada, estamos en contacto. Vale, que esté muy bien, muchas gracias.